Bueno, hoy vamos a terminar nuestra serie No te destruyas, que duramos bastante aquí en esta serie. Hablamos de tantas cosas. Hemos hablado de la culpa, la depresión, el resentimiento, el miedo, el temor, el afán, la ansiedad, el orgullo, la baja autoestima, la envidia, los celos. El jueves hablamos sobre el egoísmo y hemos visto cómo todas estas cosas traen una destrucción total a nuestras vidas, y espero que cada uno de nosotros medite en estas situaciones, y no solamente para decir yo tengo este problema o yo soy así, sino que en cada predicación que dimos vimos también la manera bíblica de vencer todo eso, de vencer el resentimiento, de vencer la culpa, de vencer el temor, todas esas cosas. Hoy vamos a terminar hablando de este último, pongámoslo allí. Se llama los malos deseos. ¿Cómo es? Los malos deseos. Y vamos a hablar, dentro de esos malos deseos, vamos a estar hablando de deseos sexuales, vamos a hablar de deseos de venganza, vamos a hablar de la ira, vamos a hablar de muchas cosas, porque vamos a ver una historia donde hay un cóctel de emociones que se mezclan, y quiero que usted y yo miremos cómo esto en manera práctica, cómo estas áreas de nuestra vida se juntan y traen una desgracia total a las vidas. Y hoy quiero que vayamos a 2 de Samuel capítulo 13, donde van a estar nuestros protagonistas de hoy en una historia que es como una novela. Y yo quiero que usted esté pendiente de todos los detalles y podamos analizar, y que podamos aprender, que podamos recibir en nuestra vida a través de ella. Estamos ahí, 2 de Samuel capítulo 13. Dice la Biblia lo siguiente: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de ¿quién? De David, del gran rey David, una hermana hermosa, obvio que también era hija de David, una hermana hermosa que se llamaba ¿cómo? Tamar, no Tamal, Tamar. Se enamoró de ella Amnón, hijo de ¿quién? O sea, su hermano se enamoró de ella. ¿Qué le parece a usted uno enamorarse de una hermana? Grave, ¿cierto? Ahora, por lo que vamos a ver en esta historia, nos damos cuenta que realmente no era un enamoramiento. No está algo hablando de un amor tierno, porque obviamente, hermano, nada más el hecho de que usted se enamore de una persona que no se debe enamorar, especialmente si hace parte de su propia familia, de su hermana, pues no estamos hablando de un amor, estamos hablando de una pasión, de un deseo, de una obsesión que se le metió a ese muchacho por el cuerpo de su hermana, por poseer sexualmente a su hermana. Dice la Biblia en el versículo 2: y estaba Amnón angustiado hasta ¿qué? Hasta enfermarse, pues por ser ella virgen, que era lo que le atraía a él especialmente, era una doncella, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ahora pensemos en esto mientras que vamos leyendo la historia. Este es un muchacho millonario, rico de la época, hijo de nada más ni nada menos que del gran rey David, que podía tener a la mujer que él quisiera, cualquiera, porque era el hijo del rey, era un príncipe, era un hombre adinerado, vivía en un palacio, tenía su propio palacio, su propia casa de príncipe. Pero se obsesionó con algo imposible, porque así es el hombre. La Biblia dice que al hombre le sabe mejor el pan cuando se lo come a escondidas. ¿Qué le parece a eso?
Pero suena raro, ¿cierto? Porque un pan, si se lo come usted en la mesa de la casa, o si se lo come a escondidas, pues está comiendo el mismo pan. Pero al hombre esas cuestiones ocultas, prohibidas, como que le llama más la atención al hombre. Lo prohibido, lo que no está bien, esconderse en un motel, irse de la ciudad, salir con alguien que no debe, eso lo emociona. Y cuando pierde la emoción, cuando el deseo se pasa, pues se da cuenta que era una tontería. Esto le pasa a este hombre, se enamora, se obsesiona de su hermana, pero dice la Biblia que su obsesión era tan fuerte que se empezó a enfermar. Dice en el versículo siguiente, 3, y Amnón tenía un amigo de esos malos amigos, malos consejeros, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Pero esa palabra astuto no era de que era inteligente, sino más bien de que era un amigo malicioso. De esos que saben mucha cosita, ¿no? Malicioso. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Te estás poniendo flaco, algo te pasa. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: es que yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: sencillo, vamos a hacerle una trampa. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Pero de hecho pues ya venía enfermo, ¿no? Pero hágase más enfermo. Y cuando tu padre el rey venga a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer. Es que estoy antojado de un desayunito, pero de mi hermana. Para que me prepare una vianda y que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino al rey a visitarle y dijo Amnón al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David, el rey, no le vio ningún problema. Dijo pues que venga la hermana, no le vio ninguna malicia. Porque uno de papá, ¿qué se va a imaginar una situación de estas? David envió a Tamar, le dijo: vaya a casa de su hermano Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, una muchacha sin ninguna malicia, pensando que le iba a ir a dar de comer a su hermanito, y amasó, le hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad afuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Ustedes saben que esos príncipes mantenían rodeados de un poco de gente que lo protegían. Sacó a todo el mundo del cuarto: váyanse todos, déjenme solo con esta muchacha, que le voy a demostrar mi amor. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, él asió de ella, la agarró y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Imagínense la situación de la muchacha. Ahora, estaba enamorado, estamos hablando de amor. Le dijo: siento algo especial por ti, quiero invitarte a salir. No, el hombre no tenía amor, el hombre tenía una obsesión, un deseo de acostarse con su hermano. Dice la Biblia que ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque quizás ya la estaba agarrando a la fuerza. Porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? No me vayas a deshonrar. Aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey,
si sientes algo por mí, que Él no me negará a ti. Pero él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, ¿qué hizo? La forzó y se acostó con ella, es decir, la violó. Qué tremendo, ¿verdad? Mire lo que pasa. Los ricos también lloran, ¿no? Dice por ahí. Hasta en las mejores familias pasan cosas extrañas. Y aquí pasó. Este hombre la violó, la forzó, se acostó con ella. Y luego de que se le pasó el amor, el deseo, dice en el versículo siguiente, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y lárgate de aquí. Después de que la violó. Por ahí dicen que del amor al odio hay un solo pasito, y la verdad es que pues obviamente aquí no estamos hablando de amor, porque si fuera amor no hubiera pasado nada de esto. Pero mire lo que pasa, esto nos deja tantas lecciones. Cuántas personas, muchachas tan ingenuas: es que él me ama, le voy a dar la pruebita de amor. Y tan pronto le das la pruebita de amor, fuera, no me sirves, chao. Porque lo único que hizo este hombre fue usar a esta mujer para satisfacer un deseo, y tan pronto sintió que su deseo ya había logrado su premio, la tiró como un perro de su cuarto. Y ella le dijo, cuando él la estaba echando del cuarto, desnuda, deshonrada, humillada, le dijo: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, llamó a seguridad. Le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra las puertas. Póngase usted nada más en el lugar de esa mujer. En un momento sale medio desnuda, sacada por un guardaespaldas, tirada en el piso. Esta mujer le pasó lo que hablamos en estos días, ¿se acuerda? Con el billete. Alguien la cogió y la arrugó, la pisoteó, se burló de ella y la dejó vuelto a nada. Qué tremendo eso, ¿verdad? Tú no te imaginas, nosotros con el pasar de los tiempos ministrando en la iglesia, nos ha tocado ver tantos casos, tantos, usted no lo va a creer, la cantidad de casos de cómo las mujeres han sido pisoteadas, humilladas, violadas, abusadas, de una manera impresionante, simplemente por el estúpido deseo de un hombre, por satisfacer el estúpido deseo de alguien, un momentico de placer. Y lo que yo le estoy diciendo a usted se refleja en nuestra sociedad. Mire las canciones que cantamos, a ver si es mentira lo que yo le estoy hablando hoy. Hoy en día la gente lo que quiere es satisfacer un deseo y coger a la mujer como una perra, literalmente, y tirarla y deshacerla. Y hay tanta maldad. A los niños, cantidad de niños abusados, violados, maltratados por un deseo. Esta muchacha, dice la Biblia, entonces Tamar tomó ceniza, que era lo que hacía la gente en aquel entonces. Cuando la gente tenía un dolor terrible, cogía al piso y se echaba tierra, se echaba ceniza, se rasgaba la ropa para demostrar su dolor. Y esto fue lo que hizo esta muchacha: se echó ceniza, se rasgó la ropa, dice la Biblia, y salió
Dice, entonces Tamar tomó ceniza, la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores con la que estaba vestida, porque así se vestían las hijas del rey, las princesas. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Entonces fíjese aquí cómo se mezclan las emociones. Un deseo que produce una destrucción y convierte a una mujer en una mujer ya con depresión, con extrema tristeza, dolor, deshonra. Y ella sale corriendo desesperada. Imagínense la figura de esta mujer corriendo con su ropa rasgada, llena de tierra, violada. Y por ahí va pasando su hermano, hijo de su misma madre, porque todos eran hijos del mismo papá de David, pero ellos eran de diferente madre. Pero la coge el hermano, que es el hijo de su misma madre, y la mira y le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Tamar? Absalón, hijo del rey, ¿qué te pasó? ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Él se la sospechó de una, se supo lo que pasó. Y le dijo, quédate callada, no digas nada. Pero ¿sabes qué se le metió a este hombre en ese momento? ¿Usted qué cree que se le metió? ¿Qué se le metió? Un deseo fugaz, poderoso de matar a su hermano, de vengarse, de destruirlo. Así como destruiste a mi hermana, te voy a destruir, desgraciado. Mira la mezcla de emociones que se levantan: un deseo, una tristeza, una ira, un deseo de venganza. Todo se va juntando. Dijo, calla ahora, hermana mía, él es tu hermano, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar, ¿cómo se quedó? Consolada, tranquila. No, esta mujer nunca volvió a ser igual, nunca. Quedó arrugado su corazón, nunca volvió a ser igual. Dice la Biblia, quedó desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Versículo 21. Luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué le pasó? ¿Qué dijo el rey? Se enojó mucho. Se enojó mucho. Y ya. Ahí va un deseo, un dolor, un deseo de venganza, enojo. Mira cómo un deseo empieza a causar una tormenta en una familia. Ahora, el rey se enojó, pero no hizo nada más. Ahora pregunta, ¿qué hace uno en una situación de estas como papá? Su hijo le acaba de violar a su hija. ¿Qué hace uno? ¿Qué situación? ¿Cómo manejar esa situación? Porque no fue que un extraño, no, su propio hijo. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Pero es mi hijo. David se enoja mucho, pero no hace nada. Y después le voy a decir al final por qué no hace nada. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había violado o forzado a Tamar, su hermano. ¿Qué se le metió según este versículo a Absalón en el corazón? Aborreció, un odio. ¿Sabes que a mí lo que me llama más la atención de este versículo es que la Biblia nos muestra que él no habló, sino que se guardó eso en el corazón? Y usted sabe que una de las cosas que más hacen daño, escúcheme lo que le voy a decir, es las cosas que uno se guarda en el corazón, que uno se deja ahí calladitas.
Se quedó callado, no le dijo nada, no habló ni con su papá ni con su hermano. Pero había en su corazón algo que se quedó alimentando, porque lo que usted no saca, no sana. Eso sigue creciendo, 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 creciendo. Escuche esto. Aconteció que pasados 2 años, ¿cuánto tiempo había pasado? 2 años. Que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, invitó a sus hermanos. ¿Después de cuántos años? 2 años. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay gente que dice, tranquilo, eso dele tiempo al tiempo, que el tiempo todo lo sana. Mentira. El tiempo no sana nada. El tiempo no sana nada. Habían pasado 2 años, pero no 2 años donde ya Absalón estaba tranquilo. 2 años tramando su venganza. 2 años tramando cómo le voy a pagar, cómo lo voy a matar. 2 años esperando que nadie sospechara algo. 2 años alimentando un rencor, un odio. ¿Cuánto tiempo llevas tú con cosas guardadas ahí? ¿Cuánto tiempo llevamos alimentando odios, secretos, enojos, pasiones, deseos? Y escuchen, versículo 24: y vino Absalón al rey y le dijo: he aquí que tu siervo ahora tiene esquiladores. Te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Tengo una fiesta, quiero que me acompañen todos. Le respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos, no te molestes. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no vas a ir tú, papá, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano, déjalo venir a la fiesta. ¿Para qué ha de ir contigo?, le preguntó el rey. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir el rey con él a Amnón y a todos sus hijos. Los mandó: vayan, acompañen a su hermano a la fiesta. Porque el rey pensó que ya el tiempo había sanado todo, que ya no pasaba nada, que todo estaba solucionado. Escúcheme lo que le voy a decir. Como en muchos hogares, como en muchos matrimonios, como en muchas familias, que parece que todo está bien y nada está bien. Como en muchos matrimonios donde el esposo no dice nada, la esposa no dice nada, pero el matrimonio no está bien. Como en muchos hogares donde los papás no dicen nada, los hijos no dicen nada, pero el hogar es un desastre. Echémosle tierrita a eso y dejemos así. Como hacían los antiguos, no, compremos un pollito y comámonos el pollito y hagamos de cuenta que aquí no ha pasado nada. Y escúcheme, ninguna de esas situaciones soluciona. El rey dijo: ya todo está sanado. Le mandó al hijo: todos vayan a la fiesta, acompáñenme a su hermano allá a la fiesta que va a hacer. Versículo 28: y Absalón había dado orden a sus criados, porque él también era un príncipe con autoridad, tenía su propio palacio, diciendo: les ruego que miren cuando el corazón de Amnón, mi hermano, esté alegre por el vino, miren cuando esté borracho. Y cuando yo les dé la orden, hieran a Amnón, mátenlo y no teman, pues yo se los mando, mátenlo, a ese desgraciado que me las debe. Esfuércense pues y sean valientes. Llegó la fiesta y estaban todos celebrando, la sonrisa, porque mira cómo es la hipocresía también, que muchas veces nos besamos, nos saludamos con la gente y con cosas en el corazón. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Qué bendición la prédica. Desgraciado, no me fuiste a visitar. Escuchen, con cosas ahí. Le dio traguitos, lo sentó, charlaron, pusieron música, bailaron, y cuando estaba borracho dio la orden, una sola mirada: mátenlo. Y dice la Biblia: los criados de Absalón hicieron como Amnón, con Amnón como Absalón les había mandado,
Y eso se volvió una tragedia. Imagínense la gritería. Todos los hijos del rey montaron cada uno en su mula y huyeron. Versículo 36. Al rey le van y le dan la noticia. El rey se desespera, no saben qué hacer. Porque imagínense esto, si usted sigue leyendo, alguien viene de esos chismosos y le dicen: rey, le mataron todos sus hijos. Le dieron una noticia que no era verdad. Imagínense, hasta el chisme se levanta. Mal deseo, furia, deseo de venganza, dolor, tristeza, enojo, chisme. Ese también faltó meterla aquí en la serie. Después se los quedo viendo. Y escúcheme, le dicen: le mataron todos sus hijos. Y le dice otro: no, rey. Después viene otro y dice: no le mataron todos, le mataron uno. Absalón tomó venganza y mató a su hijo. Llegaron después los hijos, versículo 36. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. ¿En qué se convirtió todo eso? En una desgracia, en una calamidad familiar. Un desastre. Ahora usted se da cuenta, hermano, todo lo que puede ocasionar un mal deseo, ¿o no? Usted ya quedó tranquilo. Qué rico, qué sabroso. ¿Y qué? ¿Y qué pasó después de ahí, amado? El cuento es lo que sucede después de eso. Lo que trajo, usted dice, es una canita al aire, no tiene nada de malo. ¿Cómo que no tiene nada de malo? Mira la tragedia que puede traer, el dolor a un hogar, a una familia. Escuche, de allí surgió, de un mal deseo, una depresión, odio, ira, venganza, deshonra, chisme. Mira todo, por eso le llamo yo el cóctel de las emociones. Todo lo que se junta para traer una desgracia. ¿Y saben quién está detrás de todo eso feliz? El enemigo, mira, celebrando. Por eso esta serie se llama No te destruyas. Mira lo que trae esto, destrucción. Ahora, lo único que le quedó a David fue una hija violada y 2 hijos muertos. Porque si usted sigue leyendo la historia, no nos vamos a alargar hasta allá. El que mató a Absalón, y Absalón después lo tienen que matar, porque quería ya matar a su propio papá, matar a los malos. Queda uno con una hija violada y con 2 hijos muertos. Destrucción. Y todo por un deseo. Escúcheme, ¿qué dice la Biblia, amados? ¿Qué nos dice a nosotros con respecto a esto? Vamos a mirar en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué dice? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué le suena a usted despojarse? Quítense ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia habla de un viejo hombre y de un nuevo hombre, pero eso lo habla para alguien que ha tenido un encuentro con Jesús. Porque obviamente si tú estás aquí en este lugar y no has tenido un encuentro con Jesús, tú eres un hombre viejo. Tú no sabes, te estoy hablando en chino, no sabes ni de qué te estoy hablando. Pero si tú has tenido un encuentro con Jesús, has nacido de nuevo, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, no en casa de paz, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Que eras un adúltero, pasado. Que eras un borracho, pasado. Que eras un vicioso, pasado.
que hacía lo que te daba la gana, pasado. Ahora dice la Biblia, todas las cosas son hechas nuevas, porque no se trata de una religión, se trata de un cambio de vida. La pregunta es, ¿lo has tenido? ¿Eres tú una persona nueva en Dios? ¿O simplemente cambiaste de religión? Eso no sirve para nada. Da lo mismo que estés aquí o que estés por allá corriendo detrás de los muñecos, allá siguiendo los palos, si no has tenido un cambio. Porque no se trata de eso. Se trata de un cambio verdadero. Verdadero. Ahora, aún así tú y yo hayamos tenido un cambio y hayamos entregado nuestra vida a Jesús, la Biblia dice que nos quitemos todas esas mañas de eso que teníamos antes. Porque quedan cosas ahí, hermano, que se apegan a nuestra vida. ¿O quién puede decir que esté aquí que nunca más ha vuelto a tener un mal deseo desde que conoció a Jesús? ¿Quién puede decir aquí que nunca más después de que conoció a Cristo ha tenido un mal pensamiento? Todos, según la Biblia, estábamos tan acostumbrados a pecar que estamos inclinados a caer en deseos engañosos. Ojo, deseos engañosos. Hay deseos lícitos y hay deseos engañosos. Los deseos lícitos es, tú tienes ganas de comer, eso es un deseo lícito. Tú tienes ganas de tener una relación sexual, si estás casado, eso es lícito. Si estás sin casarte, no es lícito, es pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Etcétera, todo. Entonces hay deseos pecaminosos que te llevan a fornicar, a adulterar, a pecar, a hacer lo malo. Y hay deseos que te llevan a ser satisfecho en la naturaleza que Dios te dio. La Biblia nos está hablando aquí de deseos engañosos que nos llevan a fallarle a Dios, a pecar y a causar sufrimiento, desgracia y a traer desastre, como el que acabamos de ver, el ejemplo. Porque una cosa es de que tú tengas un deseo de acostarte lícitamente con tu esposa, que es el amor de tu vida y que están dentro de una unión bendecida por Dios, a que tú digas, hoy no, yo me quiero acostar pero con otra que no sea mi esposa. Porque eso que tú vas a hacer no va a traer ninguna edificación, va a traer dolor a una mujer, va a dañar un hogar, va a dañar a unos hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces no es lo mismo. Ahora, dice la Biblia que esos deseos vienen de nuestra naturaleza pecaminosa, pero también están alimentados por un mundo que, si tú te das cuenta, en el mundo y en la sociedad que vivimos, el enemigo hace que todo nos impulse a esos deseos de fallarle a Dios. Piensa en esto. ¿Qué necesidad hay para vender un bote de pintura, poner a una mujer desnuda en una pancarta? A la final, ¿tú con qué vas a pintar? ¿Qué necesidad hay para anunciar una gaseosa, mostrar un poco de mujeres desnudas en la playa, para anunciar una cerveza? ¿Qué te están vendiendo? ¿Qué necesidad hay para que alguien cante una canción y sea pegajosa tener que decir la cantidad de basuras que se dicen hoy? Entonces, obviamente, si tú eres inteligente espiritualmente hablando, sabes que hay una cuestión, una corriente en el mundo que quiere llevarte a lo malo. Eso no es un secreto para nadie. Mira las novelas, miras el contenido de las películas, mira las redes sociales, mira donde vivimos, sal de aquí y te das cuenta que estamos parados en un mundo que nos quiere llevar a pecar. La Biblia dice, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, y está hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice que esos deseos no provienen de quién, del Padre, sino que provienen de ¿dónde? Del mundo. Y dice en el versículo siguiente, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y escuche que nos está hablando la Biblia acerca de 3 clases de deseos: los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y el orgullo o la vanagloria de la vida. En otra versión lo dice así: deseo de tener todo lo que se ve, deseo de satisfacer todo lo que se siente y deseo de poseer todo lo que el mundo ofrece. Esas tres cosas: deseo de tener todo lo que veo, deseo de satisfacer todo lo que siento y deseo de poseer todo lo que el mundo me ofrece. Todos nosotros estamos viviendo en este mundo y obviamente que vamos a experimentar eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que todos esos deseos son ¿qué? Pasajeros. El mundo pasa y sus deseos. La cuestión aquí es empezar a entender como cristiano que no importa esos deseos que tú y yo tengamos, tenemos que saber que esos deseos son pasajeros y por eso no podemos vivir conforme a ellos. El cuento es cuando tú te obsesionas con un deseo, como le pasó a Amnón, y quieres satisfacer eso, vas a terminar mal. Pero si tú tienes ese deseo hoy y te enfocas en otra cosa diferente y te echas agüita, te bañas y te tomas un juguito de maracuyá y te calmas, ¿cierto? Te das cuenta que mañana la cosa puede suceder y el escenario puede haber sido diferente. Escúchame, la Biblia nos habla entonces de que esos deseos vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Número 2, viene de un mundo que nos bombardea y que esos deseos son pasajeros. ¿Qué hacer según la Biblia? La Biblia dice en Gálatas 5:16: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuál es la solución según la Biblia, amado? ¿Andar en qué? En el Espíritu. Entonces ya tú naciste de nuevo, ya estás cristiano, vienes a la iglesia. La cuestión es que cuando salgas de aquí, salgas y yo salga, salgamos todos caminando de la mano con el Espíritu Santo. Porque, escuchen mi amado, si nosotros no aprendemos a caminar en el Espíritu, vamos a destruirnos y a destruir las personas que están a nuestro lado por causa de esos malos deseos. Escúchame. La Biblia me muestra a mí que ahora que yo soy cristiano y si de verdad tú le has entregado la vida a Cristo, ahora tú cuentas con algo que no tiene la gente de afuera. Porque la solución para la gente de afuera es el autocontrol, la fuerza de voluntad. Pero tú sabes que eso no le dura a uno mucho. Voy a dejar el cigarrillo, lo deja por 2 meses y después vuelve. Voy a dejar este pecado, lo deja un tiempito, vuelve. Porque así es. Pero ahora que tú y yo estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el único que nos puede dar, más allá de fuerza de voluntad, poder para vencer. Porque la Biblia dice: y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán ¿qué? Poder. Y lo que necesitamos nosotros es poder de Dios. Escúcheme. Porque irse a una discoteca y acostarse con una mujer que está en una barra, eso lo hace cualquier estúpido. Cualquiera. Usted no necesita mucha fuerza para hacer eso. Cualquiera lo hace. Pero una cosa es decir no a ese deseo. Para eso sí necesitas poder. Una cosa es decirle no a la tentación, no a ese negocio malo que te están proponiendo, no a esa persona que te está tentando. Para eso sí necesitas algo, y es poder de Dios. Y ese poder solamente está en el Espíritu Santo. Y la Biblia dice: anden en el Espíritu. Y dice la Biblia, ojo con esto: y no satisfagan los deseos de la carne. ¿No qué? Satisfagan. ¿Qué es satisfacer? Ayúdeme. Complacer, darle comidita a eso. Fíjese esto: hay personas que vienen a la iglesia y me dicen: pastor, es que yo me siento mal porque yo todavía siento malos deseos,
me siento tentado, todavía siento esa lucha. ¿Y sabes qué le digo yo? Pues hermano, bienvenido al club. ¿Quién le dijo a usted que el hecho de que estemos en Cristo significa que ya no vamos a tener malos deseos, que ya no vamos a ser tentados, que ya no vamos a tener luchas? Está equivocado si usted piensa que es así. Así no es. Por eso, hermano, la Biblia nos muestra que nosotros necesitamos estar caminando con Dios y no alimentando esos deseos. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros, amado, de una lucha interior que está en todos. Desde el pastor que le está hablando aquí hasta el que llegó nuevo hoy, hay una lucha interna. Esa lucha no se acaba cuando llegas a Cristo. La lucha, escúcheme lo que le voy a decir, la lucha siempre, siempre, siempre va a estar hasta que lleguemos al cielo. La lucha siempre va a estar. No hay nadie, tendría que ser muy mentiroso alguien que se pueda parar acá a decir: no, yo nunca tengo un mal deseo, nunca tengo un mal pensamiento, yo nunca me lleno de ira, yo nunca respondo a nadie. Es mentiroso, porque todos tenemos una lucha interior. La Biblia dice en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiereis. Escúcheme, lo que la Biblia dice es que en cada uno de nosotros hay una batalla interior. Escúcheme, amado, ahí está la batalla y siempre va a estar ahí. Y la batalla, hermano, es diaria, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Ahí está la batalla. ¿Usted cree que uno llega a un momento donde diga: no, yo ya no lucho para orar? Todavía. Yo ya no le lucho para leer la Biblia. No, todos luchamos para obedecer a Dios. Todo es una lucha. Ahora, lo que la Biblia me muestra es de que lo que va a ganar en la ventaja en tu vida es lo que tú estés alimentando. Entonces está la carne y está el espíritu. Si tú eres una persona que luchas, digamos, con el aspecto sexual, pero mantienes viendo pornografía, vas a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque estás alimentando eso. Y eso se te va a volver un gigante que te va a devorar. Nunca va a parar. Es decir, hermano, nosotros tenemos el deseo ahí, pero lo que hay que hacer es no alimentarlos. ¿Cuántos me están entendiendo? No alimentarlos. Porque todo lo que tú dejas de alimentar se va debilitando y muere. Listo. Si tú tienes un gatico y le dejas de dar comida un mes, ¿qué va a pasar con ese gatico? Se va a morir. Pero tú le estás dando todos los días comida y comida y comida y comida, se va a engordar y se va a volver tremendo. Así es con esos deseos. Si tú los estás alimentando, con recuerdos, con situaciones, con pornografía, con cosas, nunca va a pasar nada contigo. Pero si tú empiezas a dejar de alimentar eso y por el contrario empiezas a alimentar tu espíritu, ¿con qué? Con la Biblia, con la oración, con el servicio, con la búsqueda, con prédicas, con comunión con los hermanos. Empiezas a alimentar eso. ¿Qué se empieza a fortalecer en tu vida? Tu vida espiritual, y vas notando un cambio. Pero escucha, hermano, eso no es automático. No es de que tú haces una oración: Señor, quítame estos deseos, y ya al otro día ¡pum!, amaneciste súper espiritual. Así no funciona. Es todos los días alimentando al espíritu, dejando de morir de hambre los deseos, dejando de morir de hambre esas pasiones, esa venganza, esa ira, dejando de morir todo eso. Dice la Biblia, Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hay que hacer según el Señor Jesucristo? Hermano, ¿qué dice el Señor? Ore, póngase pilas. Porque si usted no ora, como hay una predicación que tenemos por ahí: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Hermano, métale oración a esa lucha.
para poder tener victoria, porque si no, nada pasa. Dice la Biblia, Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice el Señor con los malos deseos? Hágalos morir. ¿Cómo los hace morir? No les dé comida, no alimente eso, no alimente eso. Ay, es que me gusta esa muchacha tan linda, es casada, pero yo le voy a mandar un piquito ahí por WhatsApp. Hola, ¿cómo amaneciste? Usted piensa que eso es sabiduría. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Cómo va a terminar? Cayendo. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Bloquee eso y chao, muera. ¿Cierto que sí? Haga morir ese sentimiento antes de que se crezca, de una, inmediatamente. Colosenses 3:5, miren como dice en esta versión, escuche: por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, y dicen, dominen sus malos deseos. Dominen. ¿Qué hay que hacer? Dominar. Tú y yo somos personas inteligentes, sabias, con la presencia de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dominen. Porque si tú no dominas eso te va a dominar a ti. Y estamos hablando de todos esos deseos, pero pensemos en esto, los deseos de venganza. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados, nos han hecho cosas malas, han hablado mal de nosotros? Tenemos ira, rencores, resentimientos, cosas ahí guardadas. ¿Qué dice el Señor con esos deseos de venganza? Romanos 12:17, fíjese lo que dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. No, ¿qué? Pero mire lo que dice arriba: no paguen a nadie. Hermano, si le hicieron algo malo, ¿qué dice la Biblia? No haga lo mismo. No pague mal por mal. Versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Y mira el versículo 19: no se venguen ustedes mismos. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, todo lo que le haya pasado a usted en la vida, por más oscuro y terrible, entréguele eso al Señor. Pero no trate usted de vengarse. Deje que el Señor haga lo que tiene que hacer, porque Dios es un Dios justo, y a cada cual le va llegando lo que le corresponde, si no se arrepiente. Dice la Biblia, Santiago 1:19: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y ¿qué dice ahí? Tardo para airarse. Tardo para airarse. No nos enojemos prontamente. ¿Por qué? Versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso fue lo que le pasó a Absalón. Se fue a tratar de solucionar las cosas en su ira. ¿Solucionó algo? Nada. Eso no era lo que traía la justicia de Dios. Escuche, mi amado, una de las grandes debilidades que nosotros tenemos es la debilidad y la tendencia a airarnos y a enojarnos con frecuencia. ¿Cuántas malgeniadas hay aquí? Levánteme la mano. No hay. Malgeniados, levante la mano el malgeniado aquí. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis. Ay, ¿cómo así? Porque parece que la Biblia le está dando uno permiso de tener ira, ¿cierto? Pero dice, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, la Biblia nos muestra que Dios entiende que somos seres humanos, que hay cosas injustas, que hay cosas que pasan, que nos causan ira y enojo.
Y hasta cierto punto es normal. Y en algunas cosas pueden ser hasta buenas cuando uno se enoja con algo que es injusto. Pero la Biblia dice que el problema es cuando esa ira, ese enojo, se te convierte en un pecado. ¿Cuándo se convierte en un pecado? Cuando tú ya quieres hacer lo que hizo Absalón: vengarte, dañar, hacer lo mismo, pagar con la misma moneda, hacer algo malo. Y la Biblia dice que la ira se convierte en pecado cuando se pone el sol sobre el enojo. Es decir, cuando pasan los días y pasan los días y uno sigue enojado, sigue enojado, sigue enojado, sigue enojado. Es decir, pongamos esta situación: tuviste una situación con tu esposa acá en casa, te enojaste. Normal, eso nos pasa a todos. ¿Cuándo está el problema? Cuando ya pasaron 2 días y tú sigues enojado. Y pasó una semana y sigues enojado. Y pasó 2 semanas y sigues con esa situación ahí. Ya estás dejando entrar a tu casa el pecado, porque la Biblia nos manda a solucionar ese tipo de situaciones. Y dice la Biblia que cuando pasa el tiempo y tú sigues con una ira, con un rencor, con un enojo, con un deseo de venganza ahí, pasa lo que dice el versículo 27: no deis lugar al diablo. Ahí es donde le das lugar al enemigo. Y el enemigo, cuando le dan papaya o le dan lugar, hermano, hasta ahí. Entonces, todo esto, amado, para mostrarnos, según la Biblia, hasta dónde puede llegar una situación a coger ventaja. Quiero preguntarle esto. Volvamos a la situación familiar de David. Usted se preguntará y diga, a ver quién me responde: ¿dónde empezó el problema? ¿Con qué empezó el problema? ¿Con Amnón? ¿Cuántos dicen que con Amnón? Levánteme la mano. El que violó a la hermana. ¿Cuántos creen que empezó por ahí? Ahora, ¿cuántos creen que el problema empezó por Absalón, el que mató a su hermano? ¿Cuántos creen que el problema empezó por Tamar, la que se fue violada? Ahora, ¿cuántos creen que el problema empezó por el papá? Y usted dice, ¿y por qué por el papá? ¿Y por qué el papá no hizo nada? ¿Por qué solamente se enojó cuando le contaron? Porque David sabía que él era el culpable de todo lo que había pasado en su casa. Por eso no hizo nada. Porque la Biblia dice, ahí estamos leyendo 1 Samuel 13. Para uno entender qué fue lo que pasó, se tiene que ir para 1 Samuel 12, un capítulo antes, donde el rey David un día le dio pereza de ir a trabajar y se quedó todo el día durmiendo, y se levantó un día por la tarde y vio una muchacha que se estaba bañando desnuda por allá en un patio, y dijo, ay, ¿quién es esa muchacha tan bonita? Y mandó a preguntar por ella. Es la mujer de su soldado más fiel. Y él dijo, no me importa, tráigamela, que yo quiero acostarme con ella. Y fue, y escúcheme, por una misma situación, por un mal deseo, y por algo que fue, se acostó con ella y quedó oculto y que nadie supo nada, como muchas personas que pueden estar aquí y que están haciendo un poco de cosas mal y que nadie se ha dado cuenta. Escúchame, hoy tengo una mala noticia. Ya alguien se dio cuenta. Ya alguien se dio cuenta, hijo. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ahí nadie se dio cuenta. Y David pensó que nadie se había dado cuenta, pero la muchacha queda en embarazo. Y él dice, ¿cómo hacemos para que nadie se dé cuenta? Va y manda a matar al esposo para que nadie se dé cuenta, y se casa con la muchacha. Y cuando él se casa con la muchacha, Dios manda a un profeta y le dice el profeta: David, ¿qué fue lo que hiciste? Ya Dios sabe todo lo que hiciste, David. Y escúchame lo que te dice Dios. Dios te perdona la vida, pero por ese deseo que tú hiciste, cometiste este pecado,
se te va a venir una desgracia en tu casa. ¿Sí o no? ¿Dice eso la Biblia o no? Eso es lo que dice la Biblia. El profeta fue lo que le dijo. La desgracia te vendrá en tu casa. De tus hijos se van a levantar perversos. Uno de tus hijos se va a acostar con todas tus esposas. En tu casa lo único que va a haber es violencia. Y el hijo que tienes más pequeño se te muere. ¿Eso está en la Biblia o no? Claro, lea el capítulo anterior. Entonces, cuando David empezó a ver que un hijo le violó a su hija, que un hijo le mató a su hermano, David se enojó, pero se quedó quieto, porque en el fondo de su corazón él sabía que toda la desgracia que le estaba viniendo en su casa era su culpa. Y por eso no renegó. Porque hay otros que hasta se enojan con Dios cuando empieza a venir la cosechita. Se enojan con Dios. Cuando tú has sido un descarado contra las mujeres, has sido un perverso, pero cuando alguien te empieza a coger tu hija, te la viola, te empiezan a pasar cosas y te pones bravo por Dios, ¿por qué? Acuérdate que aquí el único culpable eres tú. Escúcheme, todo empezó en David, pero todo empezó con un mal deseo que se le vino, un mal pensamiento que se le vino en una tarde de noche en su casa. ¿Quién iba a pensar que una canita al aire iba a ser la ocasionante de la peor desgracia de su familia? Escúcheme, amado, yo quiero decirle una cosa aquí de parte de Dios a toda la gente que nos escucha y que nos ve. Las cosas con Dios son serias. Esto no es de venir aquí un fin de semana y cumples religiosamente y te vas y haces lo que quieres. Escúchame, no juegues con Dios. No juegues con Dios. No tomen las cosas como que eso no es nada. Yo voy y peco y voy y hago una procesión y vengo y pido perdón y ya. No juegues con Dios. Que así no funciona. Así no funciona. Esto se trata, hermano, de morir, de vivir en el Espíritu, de orar, de entregarle nuestros pensamientos, nuestros deseos a Dios, de entregarle nuestra vida realmente a Dios. Escúcheme, porque una cosa tan sencilla como un mal deseo te puede llevar a destruir tu vida y tus hijos y gente que ni siquiera ha nacido, pero que vendrán unas consecuencias terribles por simplemente pensar que podemos jugar con Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo, amado? Entonces, termino con este versículo, Proverbios 16:32. Dice la Biblia: más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Qué te ganas con ser famoso? ¿Qué te ganas con conquistar muchas cosas si no has podido dominar tus propios pensamientos y deseos? Eso es lo que dice la Biblia ahí. Más vale que empieces por ti, que te domines a ti mismo, que dominar y conquistar ciudades. Porque si no, lo que no domines te va a dominar a ti, te va a traer destrucción. Escúcheme, la Biblia nos habla de dominar, pero para dominar, dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo que nos da dominio propio. Escuche, mi amado, hoy terminamos nuestra serie No te destruyas. Pensemos en todo lo que Dios nos ha estado hablando. La culpa, la depresión, resentimiento, rencores, odios, miedo, temores, orgullo, baja autoestima, afán, ansiedad, envidia, celos, egoísmo, malos deseos. Pregunta, ¿con qué estamos luchando? Todos estamos luchando con algo. Pero escuche, mi hermano, nosotros tenemos que tomar una decisión. O vamos a permitir que estas cosas nos destruyan, o vamos a obtener la victoria que Dios nos da por el Espíritu Santo.
Porque la Biblia dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas, y metamos ahí la culpa, la depresión, el resentimiento, el miedo, el afán, el orgullo, la envidia, los celos, el egoísmo, los malos deseos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escúchame, en Cristo hay victoria. En Cristo tú puedes vencer. En Cristo tú puedes tener una familia bendecida. No hay lucha perdida en Dios. No hay trauma, no hay herida que Dios no pueda sanar, curar. No hay complejo que no se pueda vencer. No hay problema que no se pueda solucionar. En Dios todo es posible. Todo es posible. Lo único que yo te digo, sin Dios estas cosas nos van a destruir. Con Dios nosotros vamos a ser más que vencedores. Así que dile a la persona que está a tu lado, no te destruyas. Permite que Dios te dé la victoria, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén.